Olá, buenas tardes. Seguimos com o curso Teoria de Sistemas aplicada à América Latina. Hoje temos a presença da professora Mônica Elivier Sánchez González. Professora Mônica é professora investigadora do Departamento de Gestão Pública e Desenvolvimento da Universidade de Guanajuato, Campus León. É assim a pronúncia? Guanajuato? Vale. Bueno, a professora Mônica é doutora em Ciências Sociais e Políticas por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Tiene maestría en Historia también por la Universidad Iberoamericana, licenciatura en Historia y actualmente está en el doctorado de Historia de la Universidad de Guanajuato. Bueno, ela é membro do Sistema Nacional de México de Investigadores Nível 1, com reconhecimento ao perfil desejável PRODEP-CEP. Bueno, professora, te passo a palavra para que desenvolva tu classe. Graças por estar aqui conosco e compartilhar tu método de investigação, como aplica a teoria, como haces tus reflexões e como sea. Muchísimas gracias. Pues gracias a ti, Artur, por la invitación, por este espacio justo para compartir la manera en que he tratado de trabajar con la teoría de sistemas y pensar en de qué manera es posible reconfigurar o repensar problemas de investigación anclado en la teoría de sistemas, específicamente en la vertiente o en el campo de la teoría sociológica, que me parece eso es como uno de los primeros datos importantes. Y bueno, justo en ese sentido les comparto la presentación para entrar en materia y seguir justo trabajando con esta presentación y esta forma de pensar y de observar de qué manera es posible o de qué manera yo he utilizado la teoría de sistemas. Entonces, lo primero que presento son justo estos 3 artículos que Artur seleccionó. Son un reto porque además son 3 artículos que tienen alguna distancia en el tiempo y justo cumplen con el objetivo de esta clase, que tiene que ver específicamente con de qué manera es posible trabajar la teoría de sistemas pensando en planteamientos sobre problemas que afectan las realidades contemporáneas de, pues en este caso, de América Latina y desde la teoría de sistemas con este presupuesto de condición periférica en condición también moderna. Entonces, eso es como el contexto general. Los 3 textos van del artículo más abstracto, que tiene que ver con una propuesta de la fenomenología sistémica o para pensar en fenomenología sistémica, de Niklas Luhmann, y específicamente el espacio o el ámbito de observación o de trabajo es el concepto de memoria social. Luego, el segundo artículo son derechos fundamentales, distinción derechos humanos, su ejercicio en regiones periféricas de la modernidad, el caso de las violaciones a derechos humanos en México, específicamente las desapariciones forzadas. Este artículo se publicó en el año de 2019, el anterior en el año de 2015 y finalmente esta otra aplicación, primeros alcances y límites sobre la tecnificación del cuerpo, una forma de representación social de la obesidad en los márgenes de la salud-enfermedad, que acaba de salir publicado en 2022 con un registro de ISBN en el año pasado. Entonces, estos son los 3 textos. Como ustedes pueden ver, el primero es el más abstracto, el más teórico, y luego los 2 que le siguen son aplicaciones específicas, tienen que ver con las líneas de investigación que yo trabajo. Uno
vinculado a un fenómeno que se ha presentado y que se sigue presentando de manera sostenida en el escenario mexicano, que son las desapariciones forzadas. Y el segundo se pensó en el escenario justo de la pandemia por COVID-19 y el contexto que en el caso mexicano hubo específicamente respecto a la incidencia y a esta distancia que había respecto de los otros escenarios en términos de quienes padecían más COVID, es decir, hubo una diferencia casi de una década entre los más afectados en México respecto de los otros espacios que presentaron la pandemia. Entonces, son los dos últimos artículos están pensados justo para ver si una teoría con un andamiaje tan abstracto como el de Niklas Luhmann tenía o tiene las condiciones de posibilidad de repensar o de llevarnos a otros espacios de reflexión que no solo nos permitan ilustrar o modificar la observación de los problemas que en la cotidianidad vivimos, sino que también haya en ellos una fundamentación teórico-analítica que permita mostrar casi como una caja de resonancia cómo es posible hacer una escalada de conceptos hasta tratar de distinguir las aristas sobre los que se pueden plantear los problemas. Entonces, esa es como la primera presentación. Luego, pensando en esta sesión y haciendo una especie de recuento sobre la manera en la que fueron trabajados, pues lo primero que es importante mencionar para mí es que, como lo decía hace unos momentos, el texto o el lugar desde el que yo propongo esta reconfiguración de problemas sociales contemporáneos es específicamente el campo de la sociología y no solamente como campo, sino también como una forma distinta de trabajar. Yo he trabajado los 3 artículos a partir del texto que apareció en español, traducido por el doctor Pedro Morandé, que se llama ¿Cómo es posible el orden social? Para el mundo de habla hispana se publicó la traducción por Herder y es un texto que desde la introducción lo que plantea es justo la necesidad en este contexto de trabajar con esta pregunta que es la que gatilla o la que genera la especificidad del campo de la sociología. Entonces, eso para mí es importante en el sentido teórico-metodológico porque lo que significa es que no trabajo con epistemología o desde una perspectiva predominantemente epistemológica, donde en un segundo paso lo que se trataría de hacer es observar la dimensión de la teoría sociológica y luego uniendo este análisis desde estas dos perspectivas, tratar de plantear o ir a la colocación de un problema de investigación. Más bien, la manera en que yo he procedido de manera general en mis investigaciones tiene que ver justo con la manera en que se puede plantear un problema de investigación, pero colocado siempre a partir de la pregunta por cómo es posible el orden social, en el entendido que para estas investigaciones y para las publicaciones sobre las que hablaré en un momento, la manera de trabajar remite o trata de poner a prueba la pregunta ¿cómo es posible el orden social? No en el ámbito de máxima abstracción, como Luhmann lo plantea en este artículo, sí como un ejercicio analítico para tratar de plantear problemas de investigación, asumiendo dos condiciones fundamentales que Niklas Luhmann postula. Una es que los problemas tienen una realidad, tienen una respuesta y sobre lo que hay que trabajar es analíticamente, es decir, colocados en el sistema de la ciencia, lo que hay que trabajar específicamente es cómo se observa ese problema. Es decir, en ese momento el espacio de análisis principal tiene que ver ya con una colocación que asume que es una pregunta
propia del sistema de la ciencia, que dentro de ese sistema de la ciencia, además, el campo disciplinar es la sociología, de tal manera que cuando se plantea o se presupone una investigación como problema de investigación, lo que se está buscando es tratar de hacer de manera directa una colocación que lo que haga es mostrar que se va a trabajar o el procedimiento de trabajo tiene que ver más con construir argumentaciones que sean capaces de proveer consistencia y validación en los marcos de la sociología y no con este ejercicio de hacer resonar en diferentes dimensiones las coordenadas de epistemología y o de teoría y o de teoría sociológica, dependiendo la manera en que los investigadores trabajen. Entonces, este primer punto para mí es importante porque la manera en que se están planteadas las preguntas de investigación en los 3 artículos siempre remite o su espacio máximo de abstracción, repito, es la pregunta por el orden social, asumiendo que trabaja o que es una pregunta que yo utilizo modélicamente para asumir la condición de posibilidad de un problema y sobre todo observar justo cómo es que ese problema se puede observar ya estando puestos en el campo de la sociología contemporánea. Entonces, esa es como lo primero que es común a los tres artículos. Luego, dada la diversidad de los temas, el siguiente como espacio de análisis o de precisión para tratar de construir igual este techo que podamos compartir de diálogo y discusión, lo primero que habré de decir es que hay o los 3 corresponden a a 3 espacios distintos que ustedes observan en este momento en la presentación. Uno es predominantemente teórico-epistemológico y tiene que ver específicamente con una prueba de consistencia sobre la teoría de sistemas a partir del concepto de memoria social. Este artículo en realidad es una extracción de mi tesis de doctorado que fue justo en memoria social, específicamente tratando de mostrar o de poner a prueba los fundamentos de la teoría de sistemas para ver si cuando se hace un seguimiento a partir de un concepto, la teoría tiene consistencia con ese seguimiento específico. La gran diferencia o lo específico de este artículo que ustedes pudieron consultar es que dado que el concepto es memoria social, ahorita diré más cosas. Lo que hay que tener en cuenta es que el concepto de memoria social, sobre todo, lo trabaja Luhmann en un artículo que se publicó en Sociale Systeme en 1996. Es decir, está apuntado, pero no está trabajado de manera completa como otros conceptos. No tendría por qué ser de esa manera, pero justo a partir de esta condición específica del concepto es que se trabaja este artículo y luego, de manera específica, lo que se busca es hacer un ejercicio reflexivo sobre si nosotros asumimos como una primera hipótesis de trabajo esta relación que Luhmann reconoce entre el campo que trabaja Edmund Husserl sobre el sentido en la fenomenología alemana, cómo podría pensarse en una fenomenología sistémica en clave de la propuesta de la teoría de Niklas Luhmann. ¿Por qué el concepto de memoria social? Porque justo es un concepto frontera en el sentido que nuestro primer presupuesto es el sentido, luego que además se puede observar la noción de memoria, el concepto de memoria, a partir de su colocación como memoria social, es decir, ya puesta en el sistema comunicativo, pero luego la parte más provocativa tiene que ver con la configuración de la memoria de los sistemas psíquicos. Esto último es específicamente lo que remite con la fenomenología husserliana y en el trabajo lo que hay es un intento de pensar cómo es posible plantear, si es que eso es posible,
una noción de fenomenología social en clave lumaniana a partir del concepto de sentido, pero también a partir de los distintos rendimientos que puede obtenerse del concepto de sentido y conciencia con el andamiaje principal de la memoria social. Aquí, otra cosa que quiero mencionar es que justo también en el espacio mexicano está el doctor Fernando Betancourt, que está trabajando con estas nociones, no de memoria social, pero sí de tiempo, que está muy emparentada, y en unos momentos más lo diré por qué, en un camino distinto. Es decir, este trabajo sí busca de alguna manera establecer un diálogo, punto de contacto y distinciones con la fenomenología husserliana para tratar de decir si nosotros queremos producir el otro lado de la diferencia desde la perspectiva de la tradición o de la teoría de sistemas de Luhmann, con estos enclaves que ya he hecho, cuáles serían las consideraciones generales que nosotros podemos tener. Casi el ejercicio es cómo tener dos formas. De un lado, la fenomenología husserliana, del otro lado, una fenomenología funcional sistémica. Eso está puesto a prueba en el primer texto, y es un texto de orden predominantemente epistemológico, en tanto el espacio sobre el que se trabaja tiene que ver específicamente con las coordenadas más abstractas de la teoría de sistemas, en el sentido de esta frontera entre sistemas orgánicos, sistemas de sentido, primero conciencia, después el sistema social, y el concepto que se pone en la frontera como especie de puente analítica es el de memoria. Insisto, es el de memoria, específicamente el que Luhmann anota o desarrolla en este artículo Zeit und Gedächtnis de sistemas sociales, que se publicó en el año 1996. Luego, la otra gran línea o el otro gran arista o plano de esta presentación tiene que ver de manera abstracta con los problemas de diferenciación funcional. Específicamente, lo que está puesto a prueba en el artículo son esto que está anotado en la diapositiva, es decir, cuáles son las implicaciones de la distancia estructural entre las periferias en condición moderna y los centros de la modernidad. Aquí lo que es importante para mí decir es que no hay todavía puestos los distintos trabajos que tanto el doctor Marcelo Neves como otros teóricos de sistemas, el propio doctor Jorge Galindo, han empezado a desarrollar para decir, una vez que hay el planteamiento general de la teoría de sistemas, cómo se puede observar la condición de las periferias, y ya hay distintas maneras de atacar el problema. En este artículo específicamente lo que hay es cuáles son estas implicaciones de la distancia estructural. Es decir, el horizonte de trabajo es la diferenciación funcional, esta colocación analítica entre centros y periferias. Lo que no hay todavía es una conceptualización, denominación, etiqueta para poder decir de qué tipo de condiciones estamos hablando. Lo que hay es un intento por mostrar cómo, si estamos estamos colocados en la periferia en condición moderna, la disposición estructural no es equiparable, y en tanto no es equiparable, se pueden observar esta distancia en las estructuras de los centros respecto a las periferias. Esto es para ese artículo el punto de referencia más abstracto para luego poder observar por qué, y este es otro plano de análisis, este acoplamiento organizacional denominado Estado-Nación moderno, aún en condición de una inclusión ya constitucional que lo que busca es garantizar de manera efectiva, esto lo digo por lo menos en términos constitucionales, los derechos humanos, porque desde, en el caso mexicano, 2006 hasta la fecha, las desapariciones forzadas se han presentado de manera sostenida, ¿no? Entonces, en este segundo plano se observa de manera evidente la paradoja entre esta condición moderna, esta situacionalidad periférica
y lo que resulta evidente como la paradoja entre la aspiración de cierta expectativa, que lo que presupone es una condición distinta de lo que acontece en el espacio, en este caso de México. Sobre eso diré mucho más, pero para mí es importante justo anotar que en el plano de máxima abstracción, para pensar desde dónde se está planteando el problema, tendría que ver justo con esta colocación o con esta distinción de la diferenciación funcional. Y luego, una de las claves que también resulta importante es la tensión que hay entre derechos fundamentales como una condición moderna de los centros versus derechos humanos como una orientación de los centros de la modernidad, no para producir una especie de fuerza que jale a las periferias hacia la modernidad de manera artificial, sino para mostrar la gran disparidad entre una condición estructural, derechos fundamentales, versus una orientación sobre una organización denominada derechos humanos. Esta disparidad tendría que ver con estas implicaciones de la distancia estructural entre las periferias en condición moderna y los centros de la modernidad. Finalmente, el artículo que también resulta increíblemente problemático de colocar, el que tiene que ver justo con esta noción de tecnificaciones del cuerpo, tendría que ver con estos otros rendimientos o esta otra propuesta de rendimientos de la propia teoría de sistemas, específicamente los acoplamientos estructurales entre los sistemas orgánicos y de sentido, asumiendo que el tratamiento que está propuesto en el artículo tendría que ver con una especie de escorzo, ¿no? Es decir, casi como una rebanada que lo que busca es construir o proponer una especie de argumento que lo que le permita al lector es la condición de posibilidad para poder reconocer o para poder imaginar o presuponer que cuando se plantea un problema que además es interdisciplinario, ¿no? Es decir, nuevamente estamos colocados específicamente en el sistema de la ciencia y además de estar colocados en el sistema de la ciencia, específicamente hay una propuesta que trata de proponer la construcción de observaciones sociológicas versus el campo de la medicina. Es inevitable, o por lo menos lo fue, también se buscó así en este artículo, tener que reconocer de manera altamente selectiva cómo es posible perfilar un problema de investigación que resuena en los andamios más abstractos de la teoría de sistemas de Niklas Luhmann, específicamente porque se trabaja con los acoplamientos estructurales. Luego, reconocer que es un problema que presupone el trabajo de los sistemas de sentido sobre el entorno, en tanto sistemas orgánicos. Luego, que en esos sistemas de sentido también hay que reconocer no solo que se está trabajando desde la ciencia, sino que también ese trabajo desde la ciencia construye observaciones específicas sobre la manera en que otras funciones ya de los sistemas parciales resuenan, por ejemplo, cuando se habla de problemas de salud, ¿no? Y entonces aquí otra de las diferencias importantes tiene que ver con, por una parte, reconocer el sistema de la medicina como ciencia versus los sistemas de salud. Esta parte o este segundo reconocimiento es relevante porque, por lo menos al hablar de sistemas de salud, al margen de la configuración específica organizacional que se tenga por organización Estado de Derecho, lo que sí es importante enunciar es que se está trabajando con, por lo menos, el sistema de la política, el sistema de derecho, el sistema de la economía, y que en esa configuración un entorno presupuesto que articula la relación problemática con la salud tendría que ver justo con los sistemas de salud. Entonces, eso lo digo un poco justo para recuperar y tratar de dialogar con ustedes sobre
una dimensión de problematización que vuelve sobre los fundamentos de la teoría de Niklas Luhmann en sus diferentes vertientes, luego con un reconocimiento de un trabajo de observación colocado en la ciencia, luego en la ciencia específicamente colocar la manera en que se propone un problema de investigación en la sociología contemporánea, luego decir que se está hablando específicamente de cómo plantear rendimientos para problemas de investigación desde una forma que Luhmann desarrolló en el artículo Cómo es posible el orden social, primero para tratar de especificar o sobreespecificar el campo de análisis y al mismo tiempo reconocer que si bien las investigaciones que se presentan no son del orden propio del objeto de estudio de la sociología, lo que sí hay es metodológicamente una réplica que lo que permite es poder reconocer el lugar de trabajo, las herramientas, la enunciación y luego de ahí sobre las paradojas que cada una de las 3 preguntas de investigación plantea, asumir que hay una manera específica de observar la colocación, por una parte, de las expectativas societales, por otra parte, de los andamios de la organización y específicamente una manera de observarlo tiene que ver con esta relación que se presupone hipotéticamente entre las organizaciones con las expectativas, es decir, con el plano societal, de tal manera que en ninguno de los 3 artículos hay una problematización sobre las interacciones sociales, que sería el tercer plano. Lo que es cierto es que de manera específica, tanto en el segundo como en el tercer artículo, lo que hay es una presuposición de cómo la configuración específica por problema y planteamiento analítico de rendimientos de la teoría, las interacciones se pueden observar en el horizonte, específicamente en el caso de las desapariciones forzadas, y después en qué significa o cómo es posible observar esta hipercomplejidad en términos comunicativos cuando una de las aspiraciones principales tiene que ver con la tensión que hay entre salud y enfermedad en un escenario de pandemia, pero no solo en un escenario de pandemia, sino en un punto de inflexión donde las enfermedades que se reconocen pareciera que tienen un juego doble en el sentido de enfermedad, pero también de inclusión y exclusión para ciertas formas comunicativas que vuelven sobre la persona. Entonces, esta es como, sé que todo es muy abstracto, pero aquí todos conocen teoría de sistemas, entonces me podrán preguntar. Sé que esta es la parte más abstracta, pero para mí es importante porque justo todos los problemas de investigación que yo he trabajado en estos años tienen un andamio o su marco conceptual de desarrollo es la pregunta trascendental luhmanniana que replica de Kant, cómo es posible el orden social, y a partir de ahí, la otra parte que también es importante para mí reconocer es que la puesta a prueba de la teoría es siempre de manera factorial, ¿no? Es decir, dada la dimensión de la teoría y el planteamiento de los problemas de investigación, es imposible presuponer que se pueda testear todo el aparato teórico luhmanniano. En particular, para los 2 artículos, el segundo y el tercero, porque además trabajan con una relación ortogonal, ¿no? Es decir, presuponen problemas y tratan de plantear problemas en el orden, sobre el orden social, en además una condición importante que es esta colocación periférica respecto de los centros de la modernidad. Entonces, esto para ir agregando complejidad conceptual,
porque algo que seguramente ustedes notaron, en los que pudieron trabajar los textos, es que nunca hay conclusiones o si hay puntos de llegada reflexivos. Siempre lo que yo busco es abrir más preguntas, no dar respuesta, justo dada la dimensión y la magnitud analítica desde la que se presupone la colocación de los problemas de investigación. Entonces, esta es como la propuesta general de trabajo que hay detrás de los 3 textos, que como ustedes pueden ver también, toca de diferentes maneras las diferentes propuestas o la gama teórica que Niklas Luhmann desarrolló en su obra. Y bueno, está ahora, ¿no?, el primer artículo, que es un diseño de la fenomenología sistémica de Niklas Luhmann, la raigambre del sentido de la memoria social. Como ya lo mencionaba hace un momento, este es el artículo más abstracto. El doctor Lionel Lecoux pudo revisarlo, de hecho se presentó en Buenos Aires en 2015, lo revisó con entusiasmo porque pensó que en ese artículo que deriva de la tesis de doctorado en Ciencias Sociales, había esta otra vertiente que él había trabajado también en Husserl, pero no la hay. No solo no la hay, sino que es más bien, recupero, cómo colocarse del otro lado de la fenomenología husserliana, ¿no? Entonces, es un texto ambicioso. Lo primero que habrá que decir, aquí voy a tratar de circunscribirme al punteado de las diapositivas, porque casi como está la presentación, está la propuesta para comprender la fenomenología en clave sistémica, ¿no? Es decir, lo primero que habrá que decir es, aquí se suscribe la noción de sentido de Luhmann, que le quita toda esta sustancia potencial que hay en la fenomenología husserliana. Es decir, justo para tratar de tener una imagen de lo que estoy comunicando, si de un lado tenemos estos trabajos de fenomenología husserliana, del otro lado lo que habría es asumir que el sentido sucede simultáneamente con la comunicación y que en este suceso simultáneo con la comunicación, dado que estamos colocados en sistemas de sentido, si tuviéramos que colocar la memoria, no podríamos colocarla en la diagonal sentido comunicación, sino que habría que colocarla casi como si tuviéramos una figura de distintas dimensiones. ¿Por qué? Porque en este sentido la memoria lo que hace es iluminar simultáneamente los circuitos por los cuales los sistemas de sentido se reproducen, ¿no? De tal manera que si de un lado tenemos una noción de sentido fenomenológica potencial, del otro lado tenemos una consideración de alto nivel y abstracción, porque lo que no se puede asumir es que hay una densidad de sentido, tampoco una densidad de comunicación, más bien que en la ausencia de estas condiciones fenomenológicas, lo que nosotros tenemos son dispositivos increíblemente abstractos que, en tanto sucede sentido y comunicación, es posible que el sistema se mantenga. Específicamente, en este artículo, lo que está puesto a prueba es la noción de memoria. Aquí aparece memoria social, aunque podría ponerse memoria psíquica y memoria social, que son justo este punto de toque y este punto de encuentro sobre este primer momento de reconocimiento de en qué términos es posible pensar una noción de fenomenología sistémica si la primera renuncia fundamental tiene que ver con esta especie de basal de un sentido como potencia. Luego, en esta misma dirección, algo que también es problemático, porque aquí todo es problemático, pero que implica asumir en un plano abstracto las consideraciones teóricas, justo tiene que ver con la relación del sentido y la memoria, y específicamente con la función del sentido y las dimensiones de los sistemas sociales
que son, lo voy a mencionar, son la dimensión temporal, la dimensión social y la dimensión objetual. Es decir, en esta segunda parte del apartado del artículo, no solamente se encuentra asumir de manera basal o de manera fundante la condición de no sustantiva del sentido y en esa misma dirección asumir que la comunicación tampoco por sí misma es capaz de producir densidad. En esta segunda, además, hay un reconocimiento de estas tres dimensiones propias de los sistemas del sentido, de tal manera que si nosotros tuviéramos que producir una imagen para colocar el concepto de memoria, lo que podríamos decir es que corre sobre las estructuras, es decir, sobre los andamios de los sistemas, pero de manera mucho más provocativa estamos hablando de una noción que, dado que en ella hay la condición de posibilidad de distinguir el presente con una mirada de reojo simultánea a un pasado operativo, asumir que incluso en la reproducción de los sistemas de sentido social de la teoría de Niklas Luhmann, no solo no hay un punto de llegada basal, sustantivo, para garantizar la reproducción de los sistemas, sino que además los distintos mecanismos o dispositivos que juegan en la reproducción de los sistemas cumplen esta misma condición de, lo voy a decir erróneamente, pero para tratar de ser un poco más didáctica, de activación para la propia reproducción sistémica. Obviamente espero que cuando acabe esta presentación haya muchas preguntas en este sentido, porque aquí, y esto es algo que pues he estado trabajando con el doctor Sergio Pignoli, aquí otra de las implicaciones fuertes pensando en un sistema analítico que apunte a una fenomenología sistémica en clave funcional desde la raigambre de la propuesta de Niklas Luhmann, lo que habría que observar y presuponer es cómo la memoria tiene la condición de posibilidad, ¿no?, de manera altamente selectiva poder trabajar sobre la complejidad y el tiempo sin anularlo, pero haciéndolo operativo para la reproducción de las expectativas sociales. Esto, en un segundo momento en el artículo, lo que hace posible también es seguir mostrando la profunda diferencia entre una propuesta fenomenológica y una propuesta sistémica que, insisto, además de tener la función de mostrar cómo es posible llevar a un máximo punto de validación argumentativa la propuesta de teoría de sistemas, también en esta misma dirección lo que se puede observar es cómo es posible pensar en nociones que trabajen del otro lado de la forma respecto de una de las tradiciones más importantes para la producción del desarrollo teórico-analítico basal de la teoría de sistemas de Niklas Luhmann. Luego, en el siguiente apartado, justo la relación que se pone en juego tiene que ver con la famosa noción de autorreferencia del sentido y con otros pasos más encaminados a la fenomenología social. Social funcional. Aquí, de manera específica, tiene que ver, o lo que se reflexiona es cómo, en tanto hay una categoría o un elemento de análisis sobre el que se corre la teoría de sistemas, en este caso la memoria social, también uno de los elementos que se abona en esta dirección es la condición autorreferencial del sentido, específicamente de, por una parte, los sistemas sociales, es decir, donde la operación es la comunicación, y por otra parte, los sistemas psíquicos, donde la operación es la conciencia. En un primer momento, justo la selección del concepto de memoria
se hizo pensando en establecer un puente de diálogo y de toma de distancia entre la tradición husserliana y la tradición lumaniana, porque además este artículo trata de caminar de manera relativamente cercana con el libro de Husserl sobre las lecciones de fenomenología de la conciencia interna del tiempo, dado que una condición específica de esta propuesta que perfila no solo la clave de la reproducción de los sistemas sociales de sentido comunicativos, sino que también problematiza cómo los entornos, es decir, los individuos, tienen ya una colocación altamente selectiva en la conciencia para poder acoplarse estructuralmente con la sociedad. Entonces, esto es, desde mi perspectiva, otra de las partes más problemáticas, porque aquí uno de los ejes fundamentales de problematización tiene que ver con la manera en que se define el tiempo de la conciencia. Entonces, este último apartado lo que trata de hacer es trazar un límite donde no solo hay rendimientos operativos, sino también una problematización que tiene que ver con reconocer que en la conciencia hay este doble dispositivo, es decir, una disposición o una condición a la configuración de sentido que se acopla con la sociedad, pero por otra parte asumir que en proporción es menos aquella que tiene la condición de acoplamiento con la sociedad versus aquella que no está condicionada, entre comillas, a este tipo de acoplamientos. Aquí específicamente la pregunta que se plantea, insisto, en este sentido de perfilar un problema que trabaja con paradojas, es cuáles son los términos en que es posible hablar del tiempo de la conciencia en clave de sentido enfocada al acoplamiento estructural con la sociedad versus aquella que escapa de estos acoplamientos. De acuerdo con la manera la manera que yo interpreto la lectura que Luhmann hace de Husserl, la problemática está ampliamente tratada en este texto de Lecciones de la Fenomenología de la Conciencia Interna del Tiempo, y lo que habría que explicitar de la mano del concepto de memoria es cómo es posible observar una definición de tiempo. Aquí lo único que puedo decir al respecto tiene que ver con un seguimiento de los conceptos de complejidad y tiempo que el propio Luhmann desarrolla desde la década de los 70 y cómo esos conceptos se van densificando en la década de los 70, luego en el tratamiento de el primer volumen de Semántica y Estructura Social, luego en sistemas sociales y luego en un entramado mucho más extenso en el capítulo 3 de Evolución del libro La Sociedad de la Sociedad. Las anotaciones finales hacia este primer cierre, como ustedes, no sé si puedan vislumbrar, pero como he tratado de hacerlo, tendrían que ver con un desdoblamiento de una pregunta inicial que se podría enunciar bajo la interrogante: ¿cómo es posible delimitar un diseño de fenomenología sistémica en clave luhmanniana a partir de los rendimientos de memoria social, y cómo después de esa primera pregunta lo que nosotros vamos obteniendo o la propuesta que yo presento en este artículo tiene que ver con una relectura y colocación de varios andamios para mostrar la profundidad analítica de la pregunta. Lo que no está en el artículo es el andamio general. Ese andamio general tiene que ver con un desarrollo previo de 5 capítulos, donde el concepto de memoria social trabaja para la comunicación, luego para las estructuras, luego para el tiempo y finalmente para el capítulo 3 de la teoría de la evolución que Luhmann desarrolla en La Sociedad de la Sociedad.
de tal manera que por todo lo antes mencionado, este artículo, el primero, significa una relectura y una recolocación de ciertas claves de la teoría de sistemas a partir de esta noción de memoria social. Entonces, alguien dirá, bueno, y después de todo esto, ¿qué es la memoria en la teoría de sistemas? Solo para cerrar, ¿no?, esta consideración, esta presentación primera del artículo, la denominación o cómo podemos pensar o observar el concepto de memoria en la teoría de sistemas es también increíblemente provocativa, porque básicamente es un script, ¿no? Es un script, es decir, ahorra al sistema tiempo para su reproducción, es decir, para que siempre suceda en presente. Es una forma de dos lados, olvido y recuerdo, de tal manera que la memoria es paradójica, donde además se olvida más de lo que se recuerda. ¿De qué depende ese recuerdo? De la condición estructural de las propias o de la condición que marca la estructura de los sistemas funcionales. Entonces, esta parte la dejé al final porque justo como un primer cierre, lo que me interesa destacar en este sentido es por lo menos un reconocimiento de un primer plano analítico de máxima abstracción, donde el concepto a partir del que se siguen los otros elementos tanto del artículo como de un estudio previo que fue la tesis del doctorado en ciencias sociales, se apegan a la propia condición de la teoría de sistemas, es decir, no se importa o no se trae de otras tradiciones un concepto de memoria. De ahí que, por lo menos en este primer trabajo, lo que se mantiene en un escenario muy lejano son las tentaciones, por ejemplo, de la tradición de la historia de anales francesa, donde cuando se habla de memoria predominantemente ya se está colocado en el sistema político y o todos aquellos trabajos que se dan a partir de los estudios de Pierre Nora en Francia y el giro memorial con las implicaciones de repensar los crímenes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esto último que he dicho es justo lo más absolutamente lejano a toda esta primera propuesta que está en el artículo y que para mí es importante resaltar y mencionar porque una de las tentaciones contemporáneas más importantes es llevar a la memoria a un extremo donde parece que es posible leerla en las mismas condiciones de posibilidad si se observa en un plano predominantemente operativo sistémico, que si se observa en una forma de autodescripción de la condición de la sociedad moderna. No voy a decir más de eso porque eso me aleja un poco de esto, pero sí quería anotarlo justo para que se note la especificidad de este trabajo. El siguiente artículo está exactamente en el polo opuesto y tiene que ver con lo que ya mencionaba al principio. Es decir, si nosotros nos colocamos en un fenómeno que lacera profundamente a la sociedad mexicana o a este país desde 2006, en este caso las desapariciones forzadas, que no es el único, habrá que hablar de desplazamiento forzado, de ejecuciones extrajudiciales y de los feminicidios, que son desafortunadamente fenómenos que vivimos los mexicanos todos los días. Cómo poder pensar o cómo poder redimensionar analíticamente estos problemas sociales que nos atacan. De tal manera que este es un artículo increíblemente problemático porque hay una condición de realidad que en México tenemos ya 100 millones de 100,000 desaparecidos, ¿no?, forzados desde 2006, 100,000.
Y por otra parte, pensar cómo es posible en clave sociológica, esto lo quiero decir con esa fuerza, cómo es posible atacar analíticamente o tratar de problematizar analíticamente una realidad con todas las implicaciones que tiene y que además seguimos viviendo mientras yo sigo haciendo esta presentación. La primera, la alternativa o la primera toma de decisión justo es pues replicando el problema o la pregunta ¿cómo es posible? Me parecía increíblemente pertinente pensar o plantear la pregunta ¿cómo es posible que en un Estado de derecho donde se ha constitucionalizado a los derechos humanos en el artículo 1 de la Constitución, puede de manera generalizada, sostenida y sistemática tener cabida el fenómeno de las desapariciones forzadas? Esa es la pregunta de trabajo cero, a partir de la que se busca justo colocar una referencia de realidad, luego tratar de asirse de elementos específicos para observar el problema y luego, además, lo que está de fondo tiene que ver justo con esta diferencia entre los centros y las periferias de la modernidad, ¿no? Asumiendo siempre que las periferias están en condición moderna, por lo menos en términos funcionales, aunque la gran disparidad es la disposición estructural. De ahí que cuando presentaba de manera global los 3 artículos, lo que se tiene es una distancia estructural, ¿no? En la introducción hay, está pensada en 3 partes. La primera es asumir que no se entiende lo mismo entre derechos humanos y derechos fundamentales, reconocer que el trabajo y los trabajos sobre derechos fundamentales, como yo los he leído, están en la condición de posibilidad que estructuralmente permite reconocer un centro de la modernidad y luego, a partir de esa primera posición, un corrimiento hacia las periferias de la modernidad. Luego, una vez que se hace esta primera presentación, aparece la figura de los derechos humanos como, como esta especie de orientación de tercer orden comunicativa, pero que no remite a la condición de las estructuras sociales, que remite a una manera de los estados modernos de derecho de releerse a la luz de una autodescripción o de una descripción que corre sobre la organización. Y luego, en ese sentido, lo que además se apuntala de una manera mucho más tradicional es tratar de observar qué es lo que hace que las desapariciones forzadas se presenten en un escenario que de suyo, teóricamente por lo menos, estaría cancelado. Aquí hay otra precisión para el caso del contexto mexicano, que es por lo menos reconocer la desaparición forzada en 2 momentos distintos, ¿no? Dado que este artículo se publicó en 2018, hay un corte, en 2019, perdón, pero se publica en 2018, hay un corte temporal que es importante, es decir, de 2006 a 2018, y luego hay un corte previo que tiene que ver con escenarios semejantes en América Latina, las desapariciones forzadas en contexto de Guerra Fría, asumiendo que en México no hay punto de comparación en los escenarios de Guerra Fría versus los escenarios que se desprenden de la política de seguridad nacional impulsada por el entonces presidente de la Federación, Felipe Calderón Hinojosa, que saca a los militares de los cuarteles como una estrategia de seguridad para erradicar la presencia de crimen organizado. Este escenario es la tercera parte de la introducción, donde justo lo que se muestra, lo que se trata de mostrar es una condición de reproducción social a la que México entra en este escenario específico de seguridad nacional.
Esa es la tríada que está en la introducción del artículo. Luego, en el primer apartado, es también el apartado más abstracto. Lo que hay, insisto, es un reconocimiento en términos de la distancia estructural de los centros de la modernidad frente a las periferias de la modernidad. El objetivo en ese momento, aunque ya hay investigadoras que he visto lo trabajan desde la teoría de sistemas, el objetivo en ese momento era establecer una diferencia entre los derechos fundamentales como esta condición estructural, estructurante de los centros de la modernidad versus los derechos humanos. Es decir, no tener esta tentación de pensar que las etiquetas o que estas direccionalidades de los derechos humanos podían tener algún efecto correctivo sobre la disposición de los derechos fundamentales. Básicamente, lo voy a decir solo como una primera hipótesis de trabajo que está puesta en el artículo, básicamente como una especie de aspiración para pensar que es o era posible corregir con esta dirección de los derechos humanos la condición estructural de los derechos fundamentales, sobre todo específicamente por el principio de integración en condición de los centros de modernidad, donde el principio de la integración tiene que ver con un reconocimiento de clausura funcional y por problema sistémica. Eso está en el libro de los derechos fundamentales que Luhmann publicó en 1962, antes de su tesis de doctorado, y que se publicaron en español en 2010 por la Universidad Iberoamericana. Esa es justo la función del primer apartado, insisto, resaltar que las directrices conocidas o bajo la etiqueta de derechos humanos no tienen condiciones de posibilidad para hacer ajustes sobre la disposición estructural claramente enfocadas en los centros de la modernidad. De ahí que uno de los rendimientos más importantes, pensando en otra manera o en un segundo momento de plantear esta investigación, justo tendría que ver con recuperar los trabajos del doctor Marcelo Neves en términos de cómo dar cuenta y asirse de la disposición estructural que hay en las periferias en condición moderna, como son las nuestras, ¿no? Pero eso, insisto, en un segundo momento, dado que este artículo se escribió entre 2017 y 18, se publica hasta el 2019 con este primer objetivo. En el segundo apartado, lo que se encuentra de manera específica tiene que ver con recuperar en clave sistémica qué y cómo se entiende el Estado de Derecho mexicano, específicamente recuperar la función del derecho y de la política, ¿sí? Entonces, esta relación es importante porque lo que se busca en este segundo apartado es apuntalar desde diferentes aristas cómo es que la condición del Estado mexicano genera frente a esta distancia estructural y a esta disparidad entre la Dirección de Derechos Fundamentales constitucionalizados versus estos otros espacios organizacionales que trabajan, pareciera, en simultáneo al Estado de Derecho, tratar de entresacar en este escenario por qué es posible la generalización de las desapariciones forzadas, asumiendo además que entre el año de 2006 y el año de 2018 hay una generalización por territorio y por problema, ¿no? Es decir, ni siquiera en el escenario mexicano con una propuesta de este tipo hay condiciones de posibilidad de leer el fenómeno de manera homogénea, ¿no? También hay que pensar en los distintos momentos que este fenómeno tiene y cómo hay un toque, ¿no? O una especie de resonancia asimétrica y dispar en las propias condiciones organizacionales del Estado mexicano que contribuyen justo a no solo la generalización, sino la disposición temporal longitudinal de las desapariciones forzadas. Nuevamente, lo que empieza a reconocerse es la función sistémica, en este caso del derecho y la política, como una expectativa que cada vez se aleja más de las coordenadas estructurales de la sociedad
y luego de la colocación del Estado de Derecho, de los Estados-nación modernos, como organización donde lo que hay es este acoplamiento. Aquí, obviamente, tengo que pedir una disculpa porque lo que no hay es todo lo que hoy en México se ve, que tiene que ver con la organización civil para hacerse cargo de un problema que nos tiene desbordados a los mexicanos. Luego, en el tercer apartado, justo está ya colocado en la parte de la direccionalidad de los derechos humanos, es decir, como esta etiqueta que se superpone a los estados-nación, cómo es posible leer, por una parte, la condición de derechos humanos constitucionalizados frente a una generalización de las desapariciones forzadas. En este caso, la propuesta fue observarlos a partir de los crímenes de lesa humanidad, ¿no? Con las implicaciones que tiene ya en términos de derecho internacional público y de este ejercicio de la coerción, ¿no? O del castigo punitivo frente a el reconocimiento de un delito que se generaliza en un estado y las implicaciones que eso tiene. Entonces, las reflexiones, de la misma manera que lo mencioné para el artículo anterior, son una gama de preguntas que lo que trata de mostrar es no solo la profundidad analítica sobre la cual o a la cual puede asirse para repensar el problema, sino también las distintas imposibilidades de, si se trabaja con otras teorías, poder tener una gama y una diferenciación de planos que de manera escalada nos permita reconocer y redimensionar un fenómeno que sigue presentándose de manera sostenida. Y solo para finalizar, porque espero sus preguntas, este es el último artículo. Es, como también lo decía al principio, es un primer, bueno, en realidad, en términos de producción académica, significó un segundo momento de tratar de pensar de manera interdisciplinaria una lectura de un problema que amarra elementos de la medicina con claves sociológicas para observar, en este caso, el problema de qué significa o cómo es posible reconocer la salud y la enfermedad con un horizonte inmediato, la obesidad como enfermedad o estigma social, ahí hay una asimetría de lectura, y luego cómo además la manera en que eso coloca un problema implica tecnificaciones de los cuerpos, ¿no? Entonces, este es un artículo distinto, en tanto, insisto, es interdisciplinario. Luego está parado en un problema específico de la medicina, o por lo menos etiquetado hacia la medicina, donde ya hay distintos rendimientos para contrarrestarlo, y no solo eso, sino que se pone en juego las etiquetas de salud, enfermedad. Luego, cómo además en esta problemática, que es una paradoja, se configuran distintas perspectivas comunicativas sobre la obesidad, y luego cómo a partir de la colocación en la observación se habla de una tecnificación de los cuerpos o de distintas tecnificaciones de los cuerpos. Este es un segundo proyecto de investigación, ya que los rendimientos teórico-metodológicos emanan de un primer proyecto de investigación también con la medicina, pero específicamente qué significa recomponer el cuerpo cuando se experimentan agresiones al mismo por fuego, ¿no? Ese fue un primer proyecto grande que se trabajó con un experto en quemaduras. Luego está este segundo artículo que el eje de colocación científico es la medicina, pero de manera específica la bariatría, y ahora estoy trabajando en un tercer proyecto de investigación con medicina, donde espero
los otros 8 años de trabajo puedan dar mayores rendimientos teórico-metodológicos. Entonces, lo primero que también hay que decir, o lo segundo que hay que decir, es que además de estos dos elementos, es decir, una colocación en términos de la medicina como una ciencia, luego la construcción problemática desde la sociología, hubo una lectura transversal de la construcción de tiempo, específicamente de tiempo sociohistórico, de tal manera que el concepto de larga duración se utiliza apelando a elementos de configuración de tiempo sociohistórico que proceden de la tradición historiográfica francesa, específicamente de Fernand Braudel, que es el precursor de esta configuración de tiempo. Es decir, en el texto solamente se trabajan los últimos 20 años, pero se presupone que hay por lo menos una mediana duración de configuración que puede datar por más o menos 30 o 60 años, y lo que estaría por explicitar es una noción de larga duración en un horizonte más apegado a la configuración brodeliana del mismo, pero bueno, eso no diré más a menos que se me pregunte. ¿Por qué es importante para este artículo trabajar con estas condiciones y con esta lectura de larga duración, o tratar de producir una impresión de temporalidad con dimensiones entreveradas en distintos planos y por problemas de investigación? Porque en él se trató de poner a prueba una noción o distintos planos emergentes para hablar de imaginarios y representaciones comunicativas, ¿no? Esa es una de las propuestas analíticas que hay en el artículo, y que no como en el caso de la fenomenología husserliana por cuestiones de tiempo y de agenda, pero su aspiración inicial era empezar a pensar y a trabajar cómo con este punto de análisis de 3 disciplinas se podría dialogar con los conceptos tradicionales de imaginario social y representación social. La propuesta teórico-analítica en este momento, o cuando se escribió el artículo, tendría que ver justo con imaginarios y representaciones comunicativas. Eso igual, si me lo preguntan, intentaré dar como más elementos. Aquí, para retomar solamente algunas explicaciones que di en el caso del primer artículo respecto específicamente a esta noción de imaginarios y representaciones comunicativas con una perspectiva interdisciplinaria entre medicina, sociología e historia, justo aplicaban a esta doble configuración de un tiempo, ¿no? Es decir, por una parte, asumir que una es la expectativa del tiempo y la complejidad en la conciencia. Por otra parte, es la configuración diferenciada del tiempo y la expectativa en el mundo social o en la sociedad. Y luego, cómo hay una reconfiguración comunicativa específica que tendría que ver con la configuración comunicativa en presente. Es una cosa un poco compleja, pero está puesta en el artículo. Espero más claro de lo que yo trato de comunicarlo. Y luego la otra parte que también se trabajó tiene que ver con cómo puede observarse el cuerpo desde la tradición de teoría de sistemas de Niklas Luhmann. Aquí se trabajó con la traducción que hizo el doctor Iván Zamorano de la UNAM y su equipo sobre los capítulos o sobre artículos que Luhmann tiene en alemán y que ayudaban a repensar, por una parte, la condición de género a partir de las lecturas de Georg Spencer Brown, luego la construcción de sexualidad o la manera en que se puede construir, y luego la noción de cuerpo, dado que el cuerpo es un entorno social comunicativo desde la teoría de sistemas. Aunque no lo crean, para hacer un enlace analítico, porque no trabajamos con causalidad para proponer el enlace de los elementos, la disciplina, ¿no? o la técnica, eso es un problema de la bariatría, la disciplina o la técnica que se utilizó para proponer enlaces en términos de complejidad y no de causalidad simple fue la bariatría,
¿no? Es decir, una vez que uno se acerca a una tecnificación desarrollada por la medicina, la apuesta teórico-analítica o teórico-conceptual fue cómo esa técnica puede dar rendimientos de observación para producir enlaces de complejidad y no enlaces de causalidad. Igual si me preguntan, intentaré contestar. ¿Por qué? Porque justo si tuviera que utilizar una imagen, aquí lo que el texto o una de las aspiraciones de este segundo apartado era producir no solo una relación ortogonal entre los saberes, la expectativa comunicativa, la condición de la pandemia y los diferentes caminos que se habían trabajado en términos de obesidad, sino también poder tener una especie de configuración de casos de estudio, ¿no? No estudios de caso, casos de estudio donde lo que se pusiera a prueba eran destacar diferentes elementos que de manera aleatoria nosotros observábamos o se observaban para configurar escenarios diferentes, pero que desde perspectivas tradicionales lo que se buscaba era amarrar narrativas compactas para utilizarlas de manera lineal. Esto es importante porque es lo que no está en el artículo. Es decir, el artículo no trabaja de un punto cero de observación aspirando a construir relaciones de causalidad. El artículo trabaja de una condición problemática que se propone y lo que busca es hacer un desdoblamiento de ese problema por fases, por planos y por dimensiones, donde el ejercicio de la bariatría lo que hace es presentarle al lector una propuesta de trabajo. Y finalmente, lo que hay en el último apartado, antes de las primeras preguntas conclusivas, es cuáles son las condiciones de posibilidad para nosotros no solamente hablar de imaginarios y representaciones comunicativas, sino de tratar de hacer una ilustración sobre un problema de salud y o, del otro lado, utilizado como un principio de estigmatización que era la obesidad. Todo este artículo también traza un problema del orden organizacional porque hay una tensión implícita entre el Estado de Derecho y la manera en que construye las expectativas y las organizaciones para el sistema de salud y cómo entre estas dos organizaciones, es decir, aunque están en el mismo plano, la tensión en términos de su reproducción y de la toma de decisiones para intervenir un problema no tienen un punto de consistencia, de resonancia en esta toma de decisiones, sino lo que nosotros encontramos fue una especie de entreveramientos donde las decisiones no solo se contraponían, sino que hay momentos donde hay una parálisis en el sentido, por lo menos, del planteamiento, porque muy de la mano de lo que puede resultar predecible para muchos de ustedes, los principios o la condición de la distancia estructural entre centros y periferias, lo que hace es darle a la política esta condición de posibilidad de tratar de, a partir de su codificación o a partir de su función, dar rendimientos para construir y resolver problemas que desde su cancha considera politizables y en esa misma dirección es que con más políticas se pueden resolver. Eso atraviesa este último artículo y como ya hablé demasiado, voy a dejar de compartir porque más bien pues lo que espero son sus preguntas, además de agradecer su escucha y nuevamente de agradecer a Artur su invitación. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, preguntas, observaciones sobre las lecturas que hicieron en relación a los textos.
Por favor, Gonzalo. Hola, Mónica. ¿Se escucha? Sí. Ah, sí, sí, sí. Hola. Hola. Discúlpame la voz, estoy un poco enfermo, pero creo que puedo articular bien lo que quiero decir. Tengo dos preguntas. Voy a plantear una primero. Digamos, una de las formas verbales que más se escuchó en tu presentación y se hizo sentir es esta pregunta del cómo es posible, ¿cierto? Que a mí me hizo sentido con esta idea que Luhmann toma de la teoría de la evolución, que es la paradoja de, ¿cómo es que se formula? La probabilidad de lo probable, ¿cierto? Nosotros en las sesiones con el profesor Stanford, cuando comenzamos el curso, revisamos la centralidad que tiene esta pregunta, como una pregunta, digamos, medular en la sociología lumaniana. Ahí el profesor nos habló de la godelización de la racionalidad. Esta pregunta, el cómo es posible, que si nosotros la aplicamos en la sociología, podemos ver que a esa pregunta, ¿cómo es posible el orden social?, por ejemplo, han habido distintas respuestas. La de Luhmann es una más, y a veces nos olvidamos de eso, es una más. ¿Cómo es posible el orden social? Weber tiene una respuesta, Durkheim tiene una respuesta, Marx tiene una respuesta, qué sé yo. Y de hecho, si no recuerdo muy bien en qué texto, tal vez en la discusión sobre la objetividad en las ciencias sociales, Weber planteaba, no lo planteaba como cómo es posible algo, sino que esta idea más hermenéutica de comprender un fenómeno, comprender algo en lo que podríamos llamar su concreción histórica. O sea, ¿cómo ha ocurrido que este fenómeno que estamos estudiando ha llegado a ser así? Y, por supuesto, ha llegado a ser así, y por eso algo es como es. Esto es un juego, puede sonar un juego de palabras, pero no es tan trivial, de hecho. Está en las primeras páginas de Verdad y Método, el primer texto de tomo de Gadamer, ¿cierto? Como la lógica hermenéutica. O sea, lo que quiero decir es que esto no lo inventó Luhmann, no viene de Gödel, tiene una escuela mucho más, tiene una tradición mucho más profunda, pero la pregunta que yo te quiero hacer es, ¿por qué se plantea así la pregunta? ¿Cuál es la relevancia que tiene de plantearla como tal? O sea, ¿cómo es posible que? Eso. Muchas gracias, Gonzalo. A mí me parece esta la pregunta o una de las preguntas más importantes porque justo es la propuesta metodológica desde la que yo he decidido trabajar. Luego, lo que diré es, la manera en que yo la he leído es lo que tú comentas, no es el primero, ¿no? Hay por lo menos Weber, pero también está Simmel y luego pues el maestro de maestros que es Kant, ¿no? Entonces, eso es como para reconocerlos. Lo que voy a decir es ¿por qué cómo? ¿No? O sea, ¿por qué desde la teoría de sistemas recuperar cómo es posible y por qué si se recupera cómo es posible se pueden operativizar problemas en clave sistémica? Digamos que estos 4 momentos es los momentos de validación de estas maneras de proceder de los textos, ¿no? Entonces, lo primero que habrá que decir, o por qué, cómo es posible, por qué Luhmann y por qué los otros giran en torno, si ya hay un trabajo previo. Lo que habrá que decir es, primero, lo que se reconoce desde este lado, siguiendo las lecturas de Luhmann, es el lugar desde el que se coloca. Es decir, se reconoce que la pregunta es de corte trascendental, ¿no? Ya hay un poco en la misma dirección que tú lo decías. El problema que se plantea está resuelto. Paralelo. Esta manera de proceder justo tiene que ver con la manera en que Luhmann lee a Kant en la crítica de la razón pura, ¿no? Es casi como, no voy a tocar Weber ni Gadamer, ¿no? Pero voy a hacer como este paralelo. Entonces es como decir,
tenemos estos dos momentos donde además Luhmann reconoce que en Kant lo que hay es un giro copernicano, ¿no? Es decir, se coloca de lado, dialoga, o más bien toma distancia de los empiristas, y lo que él dice es, vamos a ver, sabemos que conocemos, preguntémonos cómo conocemos, ¿no? Porque conocemos. Eso es quizá lo primero que había que reconocer, o el punto de partida cero. Luego, pensado en clave sociológica, lo que habrá que decir también es, si nosotros preguntamos cómo es el orden social, lo que sabemos o asumimos es que hay orden social. Luego, algo a lo que yo le agregaría, siguiendo tu propia intervención, es, si nosotros reconocemos eso, tenemos dos claves de desplazamiento por problema. Es decir, por una parte asumimos que para responder a la pregunta se requiere de la teoría de la diferenciación social, ¿no? Porque por eso justo por lo que se pregunta es por el orden social, no por la sociedad moderna. Eso lo que hace es tener un corrimiento transversal para reconocer la diferencia por segmentos, centro-periferia, estamentos y diferenciación funcional, donde en la diferenciación funcional lo que tenemos es cómo es posible la sociedad moderna. En ese momento, además, lo que se tiene es un reconocimiento que Luhmann dirá predominantemente kantiano. Si en este caso lo que tendrías, o en Kant lo que había era reconocer que el conocimiento está en un plano de abstracción, en Luhmann lo que hay es ese reconocimiento de plano de abstracción de reproducción del orden social que es predominantemente sentido comunicativo. Y entonces, justo la manera en que yo he leído es a Luhmann, siguiendo a Kant, para reconocer que siempre que se trabaja una pregunta o un problema desde una perspectiva sociológica, lo que se está ya en automático es reconociendo un plano de trabajo analítico de sentido comunicativo. Eso, distinto de las tradiciones, por ejemplo, la weberiana, ¿no? Lo que te permitiría es asumir que la modernidad, por una parte, no es capaz de cancelar las construcciones problemáticas previas a sí misma, pero por otra parte, lo que da en tanto este reconocimiento de este reconocimiento de la diferenciación como la clave para observar problemas sociales más allá de la modernidad, lo que da es argumentos para reconocer la visibilización analítica del problema social desde la sociedad moderna y, por otra parte, poder pensar los problemas que en la modernidad se reconocen como propios del orden social en otros espacios de diferenciación sin obligarlos a ser releídos en clave moderna. Y luego, por otra parte, la otra clave que hace posible introducir la pregunta por el orden social es presuponer el peso justo de lo que tú decías, es decir, de la teoría de la evolución, que desde mi perspectiva significa el telón de argumentación más fuerte. ¿Por qué? Porque no solo tiene que ver con los emprendimientos de orden social, sino que te permite tener elementos para distinguir la condición diferenciada en la premodernidad y observar cómo, si observamos la pregunta por el orden social en clave de la teoría de la evolución, lo que tenemos además es la emergencia de complejidad de sentido, que desde mi perspectiva, para los espacios en condición periférica como los nuestros, lo que hace es abrir las condiciones analíticas reflexivas para, colocados en la ciencia moderna, poder plantear problemas de investigación que no se sometan al peso de las categorías de las otras tradiciones sociológicas. Es decir, que tengan esta tentación de construir problemas en clave de centros de modernidad,
sino que por lo menos como un primer intento de trabajo analítico reflexivo, abran la puerta a, antes de etiquetar un problema, observar cuáles son las condiciones estructurales que podrían llevar a repensar esa problemática. Luego, algo que va a ser más provocativo para mí, pero que me parece es importante y tiene que ver con la primera parte de la pregunta que tú hacías. No solo es este asumir que el problema ya está resuelto, al estilo kantiano. Para mí algo que es importante en términos teórico-metodológicos de aplicación de la teoría de Luhmann es, si nosotros planteamos una pregunta de investigación, lo que hacemos es romper el tiempo del acontecimiento. Y entonces hay una descontemporaneización de un problema ya resuelto. Eso abre paso a la propia dinámica de las condiciones de posibilidad del planteamiento por problemas de investigación en el campo científico. Y de esa manera reentra nuevamente, por una parte, el soporte analítico de las teorías de la evolución, pero también, por otra parte, la increíble complejidad de las diferentes formas de diferenciación, sobre todo si nosotros nos colocamos en las periferias de la modernidad. Y eso nomás un poco, digamos, eso es un poco lo que tendría que decir en este sentido, ¿no? O sea, hay este tipo de rendimientos. Bueno, y uno más un poco para tratar de dar una respuesta más cerrada. La otra parte que también es muy importante es, justo por los distintos planos de presuposición que implica un planteamiento de investigación en estas condiciones, teóricamente es posible responder de manera factorial. Es decir, en función de la pregunta de investigación y de cómo se colocan, entonces también lo que se tiene es un trabajo teórico acotado, porque justo lo que no se puede es presuponer que se puede trabajar con la teoría de manera completa. Entonces, me parece que por lo menos lo que se tendría es una presuposición argumentativa que asume un plano analítico donde se pone el mismo techo, que ese techo se presupone, pero que no está hecho de la misma manera, porque la teoría, porque la diferenciación no responde igual, más bien lo más anormal y atípico son los centros. Luego te coloca en una condición de problema para poder desdoblarlo, y luego asume que además rompes el tiempo una vez que el problema de investigación se despliega. Y cuando se consigue este espacio de factorización, entonces trabajas además, como está en la introducción de Daman a los derechos fundamentales, con casos, con estudios de caso, ¿no? Es un poco, digamos, lo primero que podría decir a esta pregunta, que es para mí una pregunta de preguntas, en tanto tiene que ver sobre los soportes teórico-epistemológicos. ¿Puedo decir algo? Claro. Está pasando un avión aquí, espero que no se escuche. Mónica, es que, a ver, yo creo que hay como tal vez dos problemas digamos, no, antes de decir eso, mejor dicho, voy a decir que escuchando tu presentación, lo que me acabas de responder, queda claro que hay una forma teórico-científica. O sea, el que no está en este tipo de preguntas parece que no está en la teoría sociológica, o no está en la disciplina sociológica, científicamente hablando. Pero yo creo que hay dos problemas en esto. Uno que es algo que también fuerza la teoría de sistemas y toda cualquier gran teoría. Nosotros también lo hemos conversado en el curso, que es esta especie como de tendencia hipotético-deductiva a la teoría ya dijo todo. Entonces de lo que se trata es subsumir el fenómeno o el objeto de estudio a las premisas de la teoría. Hacer escolástica pura, por decirlo de alguna forma.
Entonces uno encuentra diferenciación funcional en todas partes, llega a la conclusión, como con cualquier otra teoría social, o teoría sociológica, mejor dicho, gestada en el centro, de que cuando la aplicamos acá parece que no, digamos, nuestra realidad parece distorsionada, entonces la teoría se convierte en un criterio de progreso y uno llega a la conclusión de que si tenemos problemas es porque no tenemos diferenciación funcional, no tenemos capitalismo, no tenemos racionalización, qué sé yo, y así suma y sigue. Se convierte en un criterio de progreso, una descripción histórica que en este caso el sociólogo teórico hace para el contexto suyo, su contexto, el contexto europeo, y podríamos decir europeo norteamericano. Pero otro problema, y a mí me gustaría saber cómo tú te ubicas en estas dos tendencias que yo puedo decir, este sentido hipotético deductivo y esta forma de hacer sociología como muy de la investigación empírica, Luhmann la llamada investigación empírica profesional, estudio de caso, sociología sin teoría. Yo estoy acá en México, estoy haciendo mi doctorado acá y digamos, esta segunda tendencia yo la veo que tiene bastante fuerza. Eso te quería comentar. ¿Cómo te ubicas tú aquí? Bueno, voy a contestar las dos, ¿no? O más bien voy a trazar como un camino sobre las dos, porque para mí las dos sí son muy importantes. Es que justo, ¿cómo decir? A mí no me gusta darle la vuelta a las irritaciones, ¿no? Entonces, lo primero que he de decir es, yo leería un poco diferente en qué sentido. Más bien, primero, yo lo que me parece sucede, y ahí sí tienes absolutamente toda la razón, es que yo lo que diría frente a lo primerito, Luhmann lo que asume es que ya hay una clausura cognitiva de la sociología, porque si no, no tendría chiste, o sea, podría entrar casi cualquier forma de explicar. ¿En qué sentido una clausura cognitiva? Lo voy a usar como una rentarada de respuesta. Es decir, esta respuesta, o más bien, esta teoría, justo lo que asume es que no es posible plantearla sin los precursores de la propia sociología, ¿no? Es decir, gracias a Weber, gracias a Simmel, ¿no? Gracias a Schutz, es que Luhmann puede escribir esto. Tan es así que, y este es como el momento que esperaba, justo uno de los autores que Luhmann retoma de la propia sociología para su planteamiento de pregunta es Simmel, ¿no? Dirá, bueno, es que Luhmann, Simmel, y luego viene esto, ¿no? Entonces, yo lo que diría es eso. ¿Eso qué significa? O sea, ¿qué implicaría en términos de lo que tú me preguntas, pero me coloco todavía en lo primero? Eso significa que la construcción de estados del arte o estados de la cuestión no puede prescindir de lo que la propia sociología ha desarrollado antes. La diferencia está en la estrategia metodológica para construir justo los estados del arte o de la cuestión, donde nosotros o donde lo que se hace es construir estados de la cuestión que lo que hagan operativa es una pregunta-problema. Es decir, asumir justo que lo que no se tiene son respuestas totales. Y a partir de esas preguntas, entonces, la lectura de Weber, la lectura de Simmel, la lectura de Schutz, de Garfinkel, de Goffman, son pertinentes y o no de acuerdo al suelo que la pregunta aspira a plantear. Es un poco justo para no ser lumanianamente contestar, o sea, no contestar solo con Luhmann, ¿no? Sino que chafa. Bueno, a mí me parece. Luego, y eso me parece que lo que haría problemático es justo esta idea de lo hipotético deductivo, porque ahí habría una tensión. Es decir, tú no puedes presuponer ni de la pregunta, o sea, no se puede abandonar en algún momento, ya sea en aras de lo empírico o de la teoría, y tampoco puedes presumir de la manera en que se está leyendo o que estás leyendo el propio estado de la cuestión que hace pertinente una pregunta de investigación. Yo donde pondría la atención es justo en lo que tú me preguntas después, que tiene que ver con esta necesidad de lo empírico como el último fundamento para el desarrollo de las investigaciones. Yo me formé en historia y en historia lo único empírico es el archivo, ¿no? O sea, como decir, no tienen el problema de los sociólogos. Es decir, hay que definir qué es la sociedad, ¿no?
en este mismo texto del orden social, justo eso es lo que Luhmann dice, ¿no? Uno de los grandes problemas de la sociología cuando él escribió ese artículo era que lo único a lo que no podían renunciar era a la condición empírica de la sociedad. Parecía que si se renunciaba a la existencia de la sociedad, entonces no había sociología. Eso está en el artículo. ¿Por qué entró con esto y no directo a lo empírico? Porque pareciera que hay una clara distinción y un predominio paradigmático, por lo menos en México. El predominio paradigmático tendría que ver con un positivismo científico, donde si no eres empírico, no hay ciencia. Luego, las otras dos tendrían que ver con esta idea de porque existe observo y luego codifico teóricamente hablando. Y entonces, esta teoría lo que diría es que nunca hay una observación empírica. Siempre traes unos lentes a partir de los cuales codificas. La cosa es cómo se dejan de ver los lentes y se cree que solo se ve la realidad. Entonces, esa parte me parece importante porque cuando yo he hecho estos estudios o he tratado de hacer estos planteamientos problemáticos, lo que asumo es que son un problema de orden científico, ¿no? Esa es una tensión importante que, como decía el doctor Javier Torres, ¿no? Te coloca en el 10% de la población académica porque eres el único que no, más bien que asume que los problemas sociológicos son sociológicos, no de la realidad, porque lo que habría que esgrimir es qué es la realidad, ¿no? Y entonces uno se podría regresar al siglo XIX para problematizar por qué para el XIX la realidad es un problema. ¿Esto por qué lo digo? Porque me parece, o mi lectura de sistemas sobre la realidad, es que la realidad que se construye una vez que se está parado en los dispositivos científicos de conocimiento, solo es propia y pertinente a los dispositivos científicos de conocimiento, ¿sí? Voy a poner el peor ejemplo. Me parece que además de todos los trabajos de epistemología y teoría del siglo XX, paradójicamente en ciencias exactas, que lo que muestran es que no hay una condición de realidad empírica per se, ¿no? Es un poco lo dejo, no para resolver el problema, pero sí para mostrar que incluso en las ciencias exactas o naturales, ese paradigma del imperio del positivismo causal está superado, en las partes más abstractas. Lo impresionante es cómo en las ciencias sociales y humanas hay una resistencia muy importante, incluso observar que en el ámbito teórico epistemológico de las ciencias exactas, eso ya está problematizado desde hace por lo menos 100 años, ¿no? Luego, ¿esto qué implicaciones tendría? ¿O por qué el ejemplo viene? Pues es un poco como para reducir complejidad, ¿no? Justo las famosas políticas públicas son el imperio del fracaso del empirismo. Es como decir, por eso dije que era el peor ejemplo, ¿no? Pero me parece que es un poco el que muestra y ejemplifica más qué es la diferencia o el principio de ortogonalidad entre la ciencia y su entorno. Es decir, si se asume que el problema existe, diseñas políticas públicas y luego fracasa. ¿Por qué? Porque la realidad, ¿cómo decirlo? Entre problema y realidad, lo único que no hay es punto de correspondencia. Es decir, el abismo es tan grande que lo único que hay es una pérdida impresionante de presupuesto, asumiendo que se ejecutan. Entonces, para cerrar esta última parte que tú me preguntas, más bien yo lo que asumo en términos de la empiria es que la empiria es un producto de un constructo científico-social, ¿no? Y que no hay una renuncia a lo empírico, porque lo que habría que preguntar es si los que no trabajan con dispositivos analíticos como el de Luhmann, es decir, donde ya hay una maduración teórica, podrían esgrimir desde sus tradiciones teóricas qué es la realidad con un dispositivo analítico desde el que él trabaja. Y diría punto, ¿no? Y luego hay algo que quiero contestar de tu otra pregunta que a mí me parece muy importante con la teoría de sistemas.
yo leo la teoría de sistemas como la condición de posibilidad para repensar la disposición de las periferias respecto de los problemas que la modernidad dice que son problemas. O sea, lo leo diferente a ti, ¿no? Más bien, en tanto Luhmann no trabaja las periferias, todo el nicho está puesto en cómo pensarnos, ¿cómo decirlo? En cómo pensarnos respecto a la modernidad, pero asumiendo que nosotros estructuralmente no podemos ser modernos. Que eso fue algo absolutamente improbable, implaneable, aleatorio, y que justo, más bien lo que yo diría es, esta teoría lo que rompe es la progresividad científica y la progresividad social, ¿no? Más bien es un poco como decir, esos que no son, no serán nunca. Lo que hay que esgrimir es cómo somos nosotros los que no seremos nunca. Y ahí me parece sobre todo que Marcelo Neves ha trabajado muchísimo en decir justo con todos estos andamios de teoría, cómo es posible observarnos desde la condición periférica, asumiendo que no podremos ser lo que estructuralmente no estamos dispuestos para poder ser, ¿no? Y eso me parece incluso una ganancia en términos teóricos, pero también en términos políticos, ¿no? Que es importante decirlo, ¿no? Entonces, no es una, yo diría, con esta teoría hay una renuncia a la progresividad del primer proyecto moderno. Eso no resuelve, pero por lo menos quita una carga teórico-analítica de muchos años que lo que no nos ha permitido es siquiera pensarnos como a nosotros mismos en términos de condiciones de organización social, ¿no? Para no ir sobre el orden social, de organización social, con todas las implicaciones que eso conlleva. Y eso quería responderlo un poco porque sí me parece muy importante y específicamente porque además también teórica y analíticamente habría una propuesta distinta, por ejemplo, respecto de los decolonialistas, ¿no? O sea, aquí no solo es la condición discursiva con el peso de cargas muy leídas solo desde la política, sino que aquí la implicación es una implicación histórico-estructural, ¿no? Y eso me parece que es relevante en un sentido muy profundo, porque, por ejemplo, una colocación teórica con estos trabajos abrían la puerta a analíticamente trabajar con distintos tipos de diferenciación en una periferia, ¿no? Distintos tipos de diferenciación, pero también de organización, y ver cómo desde esta diferencia se pueden reobservar las interacciones sociales, ¿no? Por eso ya es un poco como tratar, no para convencerte, ¿no? Pero un poco justo para mostrar cómo también es posible leerla asumiendo los costos teóricos que tiene, ¿no? Y eso es algo que podría decir. Gonzalo. Sí, es que si no, no se termina nunca la sesión. Y yo le agradecí a Mónica. Voy a volver a escuchar algunas de las cosas que comentó recién, porque sí está en una melodía de abstracción que hay que repasarla. ¿Alguien más? Bueno, Mónica, yo te pediría para desarrollar un poco más cómo estás haciendo la relación que para mí es uno de los temas más interesantes, la cuestión de sentido y memoria. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando se pone este tipo de relación,
sentido con memoria se vuelve a la idea que el sentido se produce o se fija como que una construcción histórica que allá, pum, bueno, el sentido es históricamente producido así, está, y se fija un sentido de algo. Bueno, si puedes hablar un poco más sobre, hasta epistemológicamente, no sé, gnosológicamente, como quieras, pero para ayudar a entender, porque yo creo que mucha gente acá trabaja justo con estos dos puntos. Aunque no sea exactamente, sabe que están haciendo eso, pero al final sí está tratando de, por ejemplo, movimentos sociales, y mucha gente me pregunta, Pira, ¿qué significa o cuál sentido de protesta en Luhmann? Y al final se hace como si se cobra de la teoría una estructura un poco diccionaria para así tratar los temas. Y bueno, ya que trabajas con memoria, tan interesante que si podéis desarrollar Muchas un poco gracias, más. Artur. Como dicen, esa pregunta, nunca estoy preparada para las preguntas, pero ahí te va, ¿no? Voy a proceder, diría Gonzalo, muy tradicionalmente en ese sentido, al estilo de Luhmann, ¿no? Lo primero que yo diría es, aunque repruebe, ¿no? La memoria en Luhmann no es autodescripción y no es semántica, ¿no? Es decir, eso, como decir, no tiene que ver con estas tradiciones que vienen de la historia en realidad, de decir, por mnemocine, ¿no? Que es la vieja premoderna forma. Como no tenemos escritura, tenemos oralidad. O sea, si tenemos oralidad, mnemocine es el soporte. No importa que yo sea la única que sepa, necesito memoria, ¿no? Ese es el viejo concepto de memoria que viene de los griegos, que se juega en condiciones justo de una sociedad oral, porque lo que no tienes es texto, ¿no? Entonces, o la tienes o no la tienes. Es decir, ahí sí no es un script, es casi como todo, ¿no? Todo en el sentido de, por memoria, hay cierto plano de reproducción de la sociedad. Luego, eso es un espacio premoderno que no tiene que ver con la modernidad. Lo voy a decir con cuidado y sin cuidado, ¿no? Es decir, en espacios como los de América Latina, pensando en los indígenas, en los grupos originarios, no es válido esto, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una condición de memoria increíblemente problemática. ¿Por qué? Porque seguimos pendiendo de la memoria como mnemocine para los pueblos originarios, y luego hemos desarrollado otro tipo de memoria como un dispositivo que ahí va, ¿no? Ahí va cómo se podría observar en esta teoría. Entonces, lo primero que habría que decir es que la memoria es un mecanismo que le ahorra tiempo al sistema. Es decir, está en la parte más increíblemente abstracta del sistema. Corre sobre la estructura social, para decirlo directamente, y eso está justo en el libro, en el artículo de Zeit Ungedächtnis, y luego está en el capítulo de tiempo y estructura de sistemas sociales, y luego está en el parágrafo 13 del capítulo 3 de la evolución, y luego, si quieren más datos, está en Semántica y Estructura, volumen 1, en el capítulo de tiempo, me parece que en el parágrafo 10, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque lo primero que habrá que decir es que la memoria, siguiendo como Artur me preguntó, es una ganancia del sentido moderno. Por todo lo contrario a lo que Artur me comentaba. Es decir, porque el sentido no tiene densidad, es que porque el sentido y la comunicación y la conciencia no tienen densidad, necesitan memoria. Es decir, sin memoria no hay enlace que la expectativa pueda poner a prueba para garantizar la reproducción del sistema. En ese sentido, la memoria es un elemento hiperabstracto, tan abstracto como el sentido, ¿no? Pero esto lo quiero resaltar, ¿no? La memoria es una ganancia del sentido, una ganancia evolutiva del sentido. Es decir, solo hay memoria porque el sentido
no consigue generar densidad comunicativa o no consigue densificarse por sí mismo. Uno. Luego, la memoria es un script, es lo mismo, pero con otras palabras es un script, es decir, trabaja para ahorrarle tiempo al sistema, para permitir que el enlace comunicativo pueda suceder. Pueda suceder no con el peso de la función, con el peso del recuerdo, es decir, hace que el sistema pueda funcionar sin tiempo, solo con el tiempo de la comunicación. Entonces, estamos en el plano más abstracto. ¿Eso qué significa? Que cuando se hacen lecturas políticas de la memoria, no tiene nada que ver con la reproducción de los sistemas sociales, ¿no? Luego, la memoria forzosamente es olvido y recuerdo. O sea, no hay esta idea muy al estilo de Paul Ricoeur, ¿no? De o recuerdo o olvido. En la teoría de sistemas, memoria es recuerdo y olvido, y el precio del recuerdo es olvido, y no solo eso, el olvido siempre excede al recuerdo, ¿no? Eso me parece que es muy, muy importante. Es decir, nosotros en la sociedad moderna, en el plano de la reproducción social, solo nos reproducimos o solo la sociedad se reproduce porque olvida, no porque recuerda. Eso también lo digo con toda la fuerza y la intención de tu pregunta, en el sentido de, es un mito fundacional de la historia del siglo XIX o de la historia magistra vital, cuando decía que yo conozco la historia de mi presente conozco la historia del pasado para entender el presente y cambiar el futuro. Eso es magistra vitae y es premodernidad, ¿no? Y justo una teoría y una definición de memoria como la que tiene la teoría de sistemas, lo que muestra es efectivamente que solo hay sociedad por olvido, no por recuerdo. Y el recuerdo es increíblemente selectivo, ¿no? Entonces, esa parte es clave, porque la profundidad de la memoria en la teoría de Luhmann está puesta en el plano operativo. Y luego justo lo que mencionabas de Reinhard Koselleck tiene que ver con esta distinción en el plano semántico entre la historia como gesta, ¿no? Y la historia científica. Ese es incluso un gran problema disciplinar. ¿Por qué? Porque efectivamente, si nosotros trabajamos en el ámbito de la historia con esta coordenada de la memoria archivística, pareciera que hay una necesidad no fundamentada en el sistema para guardar información. Ese es un debate en las comunidades de historiadores cuando se empezaron a hacer los cambios digitales de los archivos, ¿no? Y los historiadores de archivo decían, no, pero es que adiós archivo y no se puede perder la materialidad. Y entonces los historiadores más teóricos decíamos, bueno, es que esa materialidad existe porque tiene una función de presente, no porque tenga una función ahistórica a la sociedad. Estos dos planos tendrían ya más que ver otra vez con una colocación científico-disciplinar y distan profundamente de la condición de la reproducción social. Luego, para agregar más complejidad a tu pregunta, porque me parece que también va por ahí el gran problema, tú nomás dime de agregar complejidad y yo se la agrego, ¿no? El gran problema fue el famoso giro memorial, ¿no? Porque justo primero lo que había, ¿cómo decirlo? Hay que recuperar la memoria, pero nunca preguntaron de quién, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, en América Latina es importante hoy en día para los famosos procesos de pacificación en Colombia, solo por citar unos, ¿no? Es decir, si tú trabajas con un concepto holístico y estás fuera de los planos de la reproducción de los sistemas, ¿cómo se generan los criterios para hablar de una memoria social? Memoria social no es igual a memoria del pasado. En particular, sí, cuando tú quieres hablar de memoria social y memoria histórica, además agregas la coordenada de justicia y luego la de memoria histórica soportada en la noción de justicia. Todas esas tienen implicaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque una vez que se rebasa el plano primero que yo trataba de explicar, que es el de la memoria operativa de los sistemas, lo cierto es que no hay un lugar de la memoria.
Los lugares de la memoria están atravesados por, en pocas palabras, las otras funciones sociales. Eso no remite al sentido al sentido operativo de los sistemas. Eso, incluso si nosotros lo sacamos de los problemas de las funciones, por una parte tenemos las disputas de la memoria en el campo de la historia, que la realidad es que tuvieron un auge en los 90, luego se vino una especie de giro memorial, pero por las implicaciones ético-políticas se ha ido contrayendo, aunque amenaza con salir, por supuesto. Y luego, por otra parte, habrá que decir si las comunidades de historiadores están dispuestos a volver al debate de la memoria, porque eso significa reintroducir las coordenadas ideológico-políticas de los sistemas o de los partidos políticos en el poder como un principio de dominación. Todo eso lo digo un poco porque para problematizar las nociones de memoria, un primer ejercicio tiene que ver con este reconocimiento de diferenciación, es decir, desde dónde estamos hablando de la memoria. Porque la que tiene la teoría de sistemas justo está abismalmente alejada de las implicaciones sociales de las autodescripciones y de las semánticas. Solo para cerrar, porque como diría Gonzalo, hay que cerrar. Por ejemplo, en el caso educativo de las comunidades indígenas en México, siempre lo que habrá que pensar es qué tipo de memoria se les construye, ¿no? La del sistema político que no tiene nada que ver con ellos, ¿no? Entonces, este tipo de disputas están en juego y claro que tienen implicaciones políticas, insisto, muy alejadas, perdón, a definiciones de memoria en el horizonte de la teoría de sistemas, donde los sistemas necesitan una memoria porque el sentido y la comunicación no generan densidad de sentido. Ni hay una idea de sentido como potencia, ni hay una idea de preservación de algo, ¿no? Y eso es lo que podría decir Arturo. Ya, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más? Bueno, si no, Mónica, si quieres hacer un cierre o cómo concluir la clase. Bueno, pues primero agradecerte Artur por la invitación, ¿no? Los nervios que me provocan estas presentaciones, porque además una cosa es hablar de Luhmann y otra cosa es hablar de cómo interpreta uno a Luhmann, cómo lo utiliza y a dónde lo lleva. Luego, la otra es que me llevo las preguntas, ¿no? Es decir, para mí estas preguntas, sobre todo las que tienen que ver con la fenomenología y la hermenéutica gadameriana, son muy importantes porque mi primer acercamiento a estos problemas fue por Gadamer y por Habermas, que son justo el polo opuesto a Luhmann. Y probablemente, solo lo dejo anotado porque Gonzalo me lo preguntó y tú también, ¿no? Probablemente uno de los puntos de separación entre Luhmann y la tradición de la neohermenéutica gadameriana, heideggeriana, husserliana es la raíz de qué entendemos por sentido. Tratando de llevarlo al plano más abstracto. Y espero algún día poder hacerlo, pero pienso que si se explicita cuál es la diferencia entre lo que sobre todo Husserl propone como sentido y Luhmann propone como sentido, probablemente se pueda tener una referencia en términos de la raíz de la distancia teórico-epistemológica de la tradición luhmanniana, ¿no? Que bueno, muchos dirán, está como muy bien el dispositivo, pero siempre el gran pendiente es cómo reintroducir aquello que la comunicación y el sentido sin densidad saca, que es justo el peso de la configuración, por ejemplo, de la conciencia, ¿no?
que no es un tema menor, ¿no? Y que probablemente eso nos lleve a la tradición del primer Wittgenstein. Y pues nada, muchas gracias por las preguntas, por la escucha atenta y pues seguimos. Vale, muchas gracias por todo, por poder venir, por la organización y todo más. Bueno, hasta la próxima. Dios. Muchas gracias a todos. Hasta luego.